Los gobiernos, cuando llegan al poder en coalición, se ven obligados a darle justamente cuotas de poder a esas organizaciones que los ayudaron a asumir, en este caso, la presidencia. Y es por eso que vemos cómo en muchas oportunidades se les dan espacios importantes a plataformas que no necesariamente son las del mandatario. Pero para garantizar esa estabilidad y esa gobernabilidad, tienen que existir precisamente ese tipo de consensos. Sin embargo, cuando se enfrentan nuevamente a elecciones, pueden presentarse divisiones, porque lo que los llevó al poder unidos comienza a desmoronarse. En esta oportunidad hemos visto que, por ejemplo, en Chile se habla de la izquierda moderada como los principales llamados, ¿no?, a enfrentarse al candidato que salga de la derecha, porque todo parece indicar que el candidato de la derecha es el que llegaría con más fuerza a una eventual segunda vuelta. Sin embargo, vemos que ahora, según algunos reportes, la izquierda más radical también comienza a mover sus fichas. Como que no están muy contentos con la idea de tener que apoyar a alguien como Michelle Bachelet, que a mi juicio no tiene nada de moderada, pero a juicio de ellos sí representa una traición a lo que es precisamente su radicalismo. Estarán dispuestos en la moneda a llevar a individuos que quizás incluso tienen hasta peleas legales, que han sido manchados por presuntos casos de corrupción. Eso es lo que está por verse y yo creo que el movimiento político ahora en Chile va a ser muy interesante porque comienzan precisamente a moverse esas fichas políticas y esta coalición de gobierno ya muestra algunas fracturas. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. De hecho, el correo electrónico es la mejor vía para comunicarse con él. Bueno, como les estaba mencionando, obviamente este año hay elecciones presidenciales en Chile, todo el mundo lo sabe y se ha venido hablando de lo que es la campaña, sobre todo desde el ámbito de la derecha. En este canal le hemos dado muchísima, pero muchísima cobertura. La candidatura de Belín Matei, José Antonio Kast, que era el llamado a esa derecha dura, Johannes Kaiser, que ha venido en ascenso en las últimas encuestas y ya está empatado con Kast o incluso de segundo lugar, dependiendo de qué encuestadora estén observando. Y ese movimiento allí en la derecha, ¿no?, se está, digamos, mostrando bastante importante porque, bueno, comienzan a fluctuar ahora los números, comienzan a armarse posibles alianzas, entre ellos comienzan a atacarse. El partido de la señora Matei votó a favor de la reforma de pensiones que tanto republicanos como el Partido Nacional Libertario rechazaron rotundamente, y entonces están diciendo que con ellos no se pueden hacer alianzas. Allí tienen ese problema armado, ¿no?, por así decirlo, y por supuesto lo que allí surja va a tener un impacto sumamente importante, porque quizás si no van unidos en primera vuelta, entonces no pase ninguno de derecha a segunda vuelta, o quizás los dos que pasen sean de derecha. O sea, ahí tienen todo un abanico de posibilidades, por así decirlo, de lo que pueda suceder desde esa perspectiva. Pero yo creo que es importante que ahora nos vayamos a la izquierda. Llegó una oportunidad, pero ya fue hace bastantes meses, el año pasado, no recuerdo exactamente cuándo, hablé de que aparentemente la izquierda estaba básicamente ya, usemos el término arrodillada, a una candidatura de Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque el gobierno actual, el de Gabriel Boric, no es un gobierno precisamente muy popular, que digamos. Y la gente en ese tipo de escenarios termina yéndose por alternativas radicales del otro lado, lo que vendría a ser quizás, estoy hablando en la teoría, un José Antonio Cast o un Johannes Kaiser, ¿no? O si quieren mantener la misma línea, pero no quieren irse con los del otro lado, entonces buscan a alguien más moderado. Y por eso el nombre, la figura de Michelle Bachelet, que a mi juicio, como ya dije, no tiene nada de moderada, pero la percepción es que sí es moderada en comparación, por supuesto, con el gobierno actual. Bueno, ellos concluyeron, o un sector de la izquierda concluyó, que podían aglutinar o conquistar más votos
para las presidenciales se llevan a alguien de la línea de Michelle Bachelet. Por supuesto, hay grupos que no están felices con esa noción, con esa premisa, y bueno, se están organizando también a lo interno para presentar una alternativa. Si va alguien del actual gobierno, independientemente de que sea considerado moderado o no, habría que ver cómo puede hacer para quitarse responsabilidades, ¿no? De lo que está sucediendo actualmente, porque fíjense algo, hablo de la impopularidad precisamente del actual gobierno. Ojo, eso no significa que los otros sean populares, pero normalmente cuando el que está en ejercicio es impopular, le cuesta muchísimo ganar elecciones. Lo vimos, por ejemplo, con el caso de Kamala Harris acá en los Estados Unidos. Es muy sencillo ganar elecciones estando en el poder, pero cuando tu popularidad está muy baja, ¿no? Se complica demasiado. Y la popularidad de Joe Biden rondaba también alrededor de los 30 y tantos puntos porcentuales. Kamala Harris, siendo la vicepresidente de esa administración, no podía deslindarse por completo de todo lo que estaba sucediendo. Nuevamente era la segunda al mando, pero al mismo tiempo ella sí trató de hacerlo. Decía como que, bueno, vamos a solucionar esto, vamos a, como si ella no estuviese en la Casa Blanca. Y en gran medida eso fue precisamente uno de los tantos elementos que jugó en su contra, y por eso vimos esta paliza a nivel de colegios electorales, e incluso se le ganó también el voto popular, que bueno, sucedió el pasado 5 de noviembre, en donde Donald Trump se alzó con la victoria. Entonces, allí tiene el gobierno, si no quiere irse con Michelle Bachelet, porque es alguien que va a destruir el legado de los más radicales, hacia quienes pueden apuntar. Una figura, un nombre que está sonando mucho, es precisamente el de Daniel Jadwe. Por supuesto, los chilenos lo conocen mucho mejor que cualquier extranjero, ¿no? Como este servidor, porque es un individuo que tiene en la política, bueno, años de años, ¿no? Que ha estado liderando el Partido Comunista también por una cantidad importante de años, pero sobre todo, y esto yo lo recuerdo claramente, en las elecciones presidenciales en donde precisamente gana Gabriel Boric, hubo un proceso de primarias previas dentro de la izquierda. Y si Boric no era el abanderado por los grupos de izquierda, iba a ser el señor Daniel Jadwe, que bueno, era el alcalde hasta hace poco de Recoleta, y fue separado de su cargo por el tema de de unos actos de presunta corrupción respecto al tema de la salud. Pero entonces, ¿por qué hablo de este individuo? Porque, como justamente les estoy mencionando, la izquierda más radical no quiere necesariamente a Michelle Bachelet y están tratando de sortear qué figuras de ellos puede tener algún tipo de éxito. Y esto lo saco, por supuesto, del medio El Líbero. Ya después les pongo la otra pantalla que había compartido por accidente, porque creo que es importante para entender quién es precisamente Daniel Jadwe. El abanico de cartas presidenciales y la izquierda de Bachelet y Toa, tomando en cuenta que estos en teoría son los moderados. Los partidos de la izquierda más dura afinan sus cartas para las elecciones presidenciales de este 2025. A los nombres del Partido Comunista, Daniel Jadwe y Yanez Jara, que es la ministra actual de el Trabajo, tengo entendido, se suman los de Eduardo Artés y Cristian Cuevas. A juicio del analista Max Colodro, la izquierda que está en la moneda, escuchen esto, no aceptaría llevar a un candidato que está siendo procesado por la justicia, en referencia precisamente a Daniel Jadwe, exalcalde de, de Recoleta, y que fue en conjunto, en coalición, ¿no? Con Gabriel Boric. Básicamente, sin el apoyo de Jadwe, Gabriel Boric no hubiese podido llegar al Palacio de la Moneda. Nuevamente, si no era Boric el candidato, iba a ser Jadwe. Eso hay que tenerlo bien claro. Pero bueno, lo tienen dentro del Partido Comunista como uno de los posibles presidenciales, también a la ministra de Trabajo que mencioné y a otros tantos candidatos. Acá tienen los nombres, ¿no? Pero ¿realmente tienen ellos oportunidad? Y esta es la gran pregunta que uno se hace, sobre todo tomando en cuenta en el caso de Jadwe. Fíjense, por eso hablaba también de las coaliciones, de las divisiones. El Palacio de la Moneda, es decir, el actual gobierno no quiere que Daniel Jadwe sea el abanderado, porque creen que fíjense que ni siquiera por un tema ideológico, por un tema de radicalismo, sino por el tema de la causa de presunta corrupción que tiene en su contra, bueno, lo ven como una candidatura quizás inviable, que no va a garantizar la continuidad del actual gobierno, sino que muy por el contrario sería entregarle en bandeja de plata a la derecha, o quizás a la izquierda con la que ellos no están tan alineados, el poder en la presidencia de ese país. Por eso comienzan a sortearse otros. Nuevamente, la ministra de Trabajo, ¿cómo se deslindaría de la impopularidad del actual gobierno? Esa es otra gran pregunta que evidentemente hay que hacerse. Pero lo que se ve entonces es este movimiento de fichas políticas en donde tratan de alinearse cada uno, por supuesto, con sus intereses, o si no con sus intereses particulares,
por lo menos con los intereses que más se acerquen a los suyos. Porque evidentemente para Gabriel Boric, evidentemente para lo que es esa coalición de gobierno de izquierda radical, de izquierda extrema, que lamento decirlo en los medios de comunicación, por lo menos venezolanos, por el tema del rechazo que ha habido a la tiranía de Nicolás Maduro, hay gente que ahora pretende venderlos como unos moderados, que de moderados no tienen absolutamente nada. Que se le aplaude y que se les reconoce que puedan tener ese tipo de posturas en frente de Nicolás Maduro, por supuesto, por supuesto. Eso es una cuestión incluso de sentido común. No solo con Maduro, también han sido, por lo menos en la retórica, y hablo en la retórica, han sido críticos, ¿no?, de Daniel Ortega en Nicaragua. Y hago énfasis en el tema de la retórica porque en la práctica hay otras cosas turbias. Esa asociación que hicieron de seguridad con Venezuela, bueno, yo juzgo más por las acciones que por las palabras, pero más allá de eso, vamos a quedarnos hoy con las palabras. Entonces, si la extrema izquierda no ven Daniel Jadue un posible abanderado, o si es la ministra del Trabajo, pero que no se puede deslindar de precisamente la impopularidad del gobierno nacional, ¿qué le queda? ¿Tendrán que irse con los supuestamente más moderados? ¿Esto terminaría favoreciendo a Michelle Bachelet? Yo creo que son preguntas que comienzan a surgir en estas jugadas políticas que comienzan a hacer cada grupo tirando hacia su lado. Hay que recordar que recientemente se aprobó, con la ayuda de la derecha cobarde, ¿no?, la reforma a las pensiones. Acá también se hizo un programa cubriendo más o menos lo que esta reforma significaba para los chilenos. Palabras más, palabras menos, para el que no sea de Chile, el Estado le está metiendo la mano en los bolsillos a la gente y se está adueñando del retiro, ¿no?, del dinero de los chilenos. Así de simple. Y con el apoyo de partidos de supuesta derecha, esta reforma pensional pasó. ¿A qué voy con todo esto? Fíjense que la derecha no cobarde, la derecha con convicciones firmes, votó en contra. Fíjense que la derecha cobarde, que sí lo apoyó, tuvo que salir a explicar miles de veces el por qué. Fíjense que la izquierda moderada y la izquierda, moderada entre comillas, y la izquierda más radical, apoyó en su totalidad esta reforma. Entonces ya por ahí uno habla, o ya uno entiende lo izquierdosa que era esta propuesta, ¿no? Y por lo tanto, estas declaraciones de Jadue creo que nos tienen que encender las alarmas. La advertencia de Daniel Jadue para una próxima reforma de pensiones: sin movilización social los cambios no se van a dar. Y ya van a ver por qué les pongo esto. El exalcalde de Recoleta y ex candidato presidencial del Partido Comunista valoró el despacho de la iniciativa y felicitó a su compañera de partido y posible presidenciable, la ministra de Trabajo, Janet Jara. Sin embargo, afirmó que más que una reforma, lo que salió del Congreso fue una ley corta, que no fue lo prometido por el gobierno y que cuando se llegue a acuerdos con la derecha, es la derecha la que gana. Es conocido que Daniel Jadue no era un fan de la reforma de pensiones. Incluso llegó a decir que el gobierno debería haber retirado el proyecto y no llegar a acuerdo, y esto es una cita, llegar a acuerdo con la derecha, cierro cita. Sin embargo, luego de que se despachara la ley, el exalcalde de Recoleta del Partido Comunista reconoció que la iniciativa es un avance y felicitó a su correligionaria, la ministra de Trabajo, Janet Jara, pero hizo una advertencia. Más que una reforma, se trata de una ley corta que no se ajusta a lo comprometido por el gobierno. Básicamente, Jadue está diciendo, no fue lo suficientemente comunista, hay que comunizarla aún más. Ese es el personaje y evidentemente, bueno, siendo consistente con sus principios y valores, porque él viene de ese partido de extrema izquierda. Pero eso es para que entiendan un poco el perfil de ese personaje tan nefasto como lo es Daniel Jadue, que por cierto, ya aquí se menciona el tema de Boric con Maduro, ¿no? Este fue y se le arrodilló a Maduro en Venezuela directamente. Lo invitaron a un congreso, una cuestión, en el primer año de gobierno de Boric o algo por el estilo, ¿no? Pero un poco para que sigan entendiendo quién es esta figura a la cual estamos haciendo mención. Entonces, surge la pregunta: ¿tiene realmente una oportunidad real este individuo de ser el abanderado de la izquierda? Y si es así, ¿ganaría unas presidenciales? Yo no lo creo. A la segunda pregunta, la primera, no lo sé. Eso de que él llegue a ganar unas presidenciales la veo muy difícil. Uno, por lo que ya mencioné, el tema de la popularidad, y dos, por el tema precisamente de las acusaciones que tiene en su contra, sobre todo alrededor de lo que fue, que es el tema de la salud, algo tan delicado durante la pandemia, que bueno, todos sabemos lo que allí ocurrió. Pero más allá de eso, si no es él, pueden poner a otro. Fíjense cómo felicita a su compañera de partido, ministra actual en coalición, ¿no?, con los demás partidos del Frente Amplio.
y que de una u otra manera, bueno, nos hablan de que ellos no quieren retroceder en absolutamente nada de lo que han logrado. Para mal, quiero decir, porque evidentemente el comunismo, la extrema izquierda, sí, tiene muchos logros, para mal. Ya esto es un asalto a las pensiones de los chilenos. Hemos visto cómo se han socavado las instituciones y cómo se han venido justamente degenerando, ¿no? O vienen en declive, se han venido debilitando con la administración de Gabriel Boric y ahora, bueno, tenemos esta joyita de que el señor va a seguir insistiendo en tratar de llegar él personalmente al Palacio de la Moneda. La veo complicada, pero bueno, en política nunca den a nadie por muerto. Me interesa además saber la opinión de los chilenos, los que día a día precisamente sí viven esta política y que me hablen de lo que piensan de este personaje y si creen que tiene chance, uno, de ser el abanderado de la izquierda y dos, de ser así, si tiene oportunidad alguna de llegar al Palacio de la Moneda. Y si no es él, ¿quién irá entonces por la extrema izquierda? ¿Se van a conformar con Michelle Bachelet o van a buscar, como dice justamente esos artículos, alternativas, ¿no? Para ellos llevar a su propia gente y poderle pasar por encima a la famosa clase política de la cual ellos forman parte, pero ustedes saben cómo es. Ellos no pueden decir abiertamente que ellos forman parte de esa clase política. Comenten porque de verdad que me interesa mucho su opinión. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, colocan la barra de búsqueda Contrapoder News, acá tienen cómo se escribe. Le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, en la de Instagram, @contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video, como ya dije, comenten, acá no censuro absolutamente a nadie, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Bueno, no andan votando precisamente por los Boric o por los Jadwes de sus países. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha con una muy interesante entrevista que va alrededor de una propuesta, ¿no? De una propuesta que le están exigiendo a los Estados Unidos para que tome ciertas acciones en contra de la tiranía venezolana. Y no hablo de intervención porque eso evidentemente es un poco más complicado, pero acá se está hablando de algo que se puede hacer de manera unilateral y a juicio del invitado es un primer gran paso, ¿no? Para la libertad de Venezuela, así que no se lo pierdan, ya regresamos.